Vamos a hablar el día de hoy de lo que trata el plano cartesiano, muchachos. Este es el trabajo del día de hoy, entendiendo que ustedes ya han visto, por ejemplo, relaciones de igualdad con las cuales ustedes formularon en su momento de ecuaciones y la relación de orden que fue con la que ustedes formularon en su momento las inecuaciones. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar, digamos, los componentes del plano cartesiano como tal. Entonces, estudiaremos las partes del plano cartesiano y estudiaremos qué es lo que, digamos, los objetos que ustedes probablemente se vayan a encontrar en un futuro muy cercano que tienen que ver con el estudio de funciones. En este curso, el estudio de las funciones. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Piensen ustedes, por ejemplo, que tienen esto plano, eso blanco, ahí no hay nada, ¿sí? Geométricamente se conoce que el plano como tal es un conjunto de puntos como tal, pero resulta que usted puede tomar y a ese plano introducir lo que es una línea recta. De pronto a ustedes les va a parecer muy extraño estar estudiando ese tipo de cosas, pero tiene también que ver con la manera en que ustedes pueden interpretar información en el plano cartesiano, debido a que ustedes de pronto se van a encontrar, de pronto no es casi que obligado encontrarse con gráficas en el plano cartesiano, es decir, análisis de información que ustedes pueden contrastar o verificar o mirar el comportamiento en el plano cartesiano como tal. Entonces se hace necesario estudiar muy bien lo que tiene que ver con cada uno de los ejes. Entonces, cuando ustedes toman una recta numérica y ustedes le insertan, digamos, números como tal, números, ustedes no tienen una recta como tal, sino que ustedes tienen una recta numérica. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, pueden tener algo así, una recta. Geométricamente eso es una recta, algo que no tiene principio y fin, va en una misma dirección. Pero resulta que ustedes pueden empezar a hacer marcaciones, es decir, marcar puntos sobre cada uno de los, estratégicamente tomar como una unidad de referencia y marcar números sobre cada uno de esos puntos a tal punto de obtener lo que se conoce como un sistema lineal coordenado. ¿Por qué lineal? Lineal es porque apenas hay una sola dimensión. ¿Qué hace que sea una sola dimensión? Que si usted, por ejemplo, se para sobre la recta, usted solamente va a poder caminar en dos direcciones, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, es decir, una sola dimensión. Usted solamente reconoce ese movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se llama un sistema lineal cartesiano o sistema unidimensional, que es como si fuera la dimensión número uno. ¿Listo? Entonces, hasta allí, digamos que ustedes manejarán solamente números reales, que es lo que ya se ha venido manejando hasta el momento. ¿Listo? Bueno, ahora bien, vamos a suponer que tomamos otra de las mismas, es decir, vamos a pensar en que tomamos una nueva recta de las mismas. Supongamos que tenemos una misma y yo le inserto números a esta recta como tal, pero resulta que ahorita lo que se quiere es interceptarla de manera perpendicular con esta recta que está presentada acá. ¿Qué va a significar eso? Que cuando ustedes toman otra recta, de las mismas, pero en sentido vertical, orientación vertical, ustedes ahorita obtienen lo que se conoce como el plano cartesiano o el sistema bidimensional o dos dimensional. ¿Qué significa eso? Que ustedes ahorita tienen un sistema de coordenadas en donde se van a identificar puntos no solamente sobre este eje o sobre este eje, sino que también ustedes van a poder ubicar puntos en cualquier parte del plano, entonces ustedes ya no van a estar limitados por estar trabajando solamente en la recta. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué debo decir sobre el plano cartesiano? Voy a ocultar este tipo de cosas para que lo tengan presente. Cuando nosotros estábamos trabajando solamente la recta real, fíjense que este punto A que está aquí, y eso van a ser nombres bastante importantes, este punto que está presentado acá, este punto se moviliza de izquierda a derecha, después a la derecha del cero ustedes ya saben que es la parte positiva y a la izquierda del cero es la parte negativa. ¿Qué va a pasar entonces en este caso? Si yo ubico el punto A allí, ese punto A está ubicado sobre un valor numérico. Ese valor numérico como tal es lo que ustedes van a llamar la coordenada
del punto, en este caso el punto A. Es decir, el concepto de coordenada como tal, la coordenada hace referencia a un número. En este caso, si nosotros nos ubicamos en la recta numérica, pues la coordenada solamente va a ser un número. ¿Por qué? Porque tenemos una sola dimensión. Si ahorita nosotros lo que hacemos es introducir el eje Y, entonces, y yo tomo un punto cualquiera sobre el plano, tal como lo he presentado allí con el punto C, ¿sí? El punto C, él se puede movilizar ya no solamente identificar una sola dimensión, sino que se puede ir para arriba, para todas las direcciones. Entonces resulta que este punto ahorita va a estar determinado ¿por quién? Por dos valores. ¿Cuál? Entonces, si ustedes, por ejemplo, revisan muy bien lo que hacían en el colegio, van a considerar un valor en el eje X. Este valor en el eje X, que es el eje horizontal, recuerden lo que pasaba con una sola dimensión. Si ustedes miran este punto C y lo aterrizan al eje X, aquí en el eje X, ese valor, pues digamos que ahí se da un valor numérico. Este valor numérico va a ser la coordenada de este punto C, pero sobre el eje X. Entonces a esa coordenada se le llama coordenada X. Cuando ustedes toman este mismo punto y lo proyectan sobre el eje Y, este valor que ustedes obtienen acá ya no va a ser la coordenada sobre el eje X, sino que va a ser la coordenada sobre el eje Y. Entonces, en conjunto, este valor X y este valor Y van a determinar las coordenadas en el plano, ya no es en la recta, en el plano, ¿de quién? De, en este caso, este punto que se ha denominado punto C. Es decir, en el plano cartesiano, ustedes ya no identifican un solo valor, sino que identifican dos valores. ¿Por qué es importante, digamos, manejar estos conceptos? Pues justamente como ustedes van a hacer análisis de gráficas, van a realizar, digamos, problemas que van a estar enmarcados en el plano cartesiano, entonces se hace necesario, digamos, entender muy bien los elementos que constituyen el plano cartesiano y la manera como ustedes van a interpretar la información del mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? El plano cartesiano como tal, antes de yo, por ejemplo, de yo hablar del eje X y el eje Y, resulta que ustedes tenían el plano. Digamos que vuelvo otra vez a quitar los ejes. Ustedes tenían el plano, un conjunto de puntos. Resulta que cuando ustedes introducen el eje X, en este caso el eje horizontal, va a determinar una parte superior y una parte inferior, todo lo que está por debajo y todo lo que está por acá arriba. Eso queda definido de esa manera, pero resulta que ahorita cuando ustedes introducen el segundo eje, que es el eje Y, el plano ya no va a quedar dividido en dos partes, sino que va a quedar dividido en cuatro partes. Cada una de esas partes se va a denominar cuadrante y esos cuadrantes se van a enumerar en sentido antihorario. Este será el primer cuadrante, este será el segundo cuadrante, este será el tercer cuadrante y este será el cuarto cuadrante. ¿Listo? Y cada cuadrante pues va a tener un conjunto de puntos que van a tener unas características particulares. Siempre será la coordenada X primero, siempre. Y en segundo lugar estará siempre la coordenada Y. No se invierte. Entonces fíjense por ejemplo que en este caso el valor de X que hace parte de estas coordenadas del punto, de un punto cualquiera, sobre el primer cuadrante, ¿sí? Fíjense que la coordenada X va a estar en la parte positiva del eje X y la coordenada Y va a estar en la parte positiva del eje Y, porque olvidé de pronto mencionarlo, hacia la derecha del cero está la parte positiva y hacia arriba del cero también está la parte positiva, en tanto que hacia la izquierda y hacia abajo van a estar los componentes negativos del plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, un punto en el tercer cuadrante de coordenadas X, Y, tanto su X como su Y van a ser valores negativos. ¿Eso cómo así de coordenadas? Pues no nos vamos muy lejos. Si ustedes, por ejemplo, están viviendo en estos momentos en un sitio aquí residencial en Cali, entonces ustedes o en cualquier ciudad, ustedes viven en una casa y la casa como tal tiene una placa. La placa está conformada por dos números, un valor X, un valor Y.
Estas son las coordenadas de su casa. Por eso ustedes de manera sagrada cada mes les llegan los recibos de cobro a ese punto ubicado estratégicamente, digamos, le llega a su casa ubicado en un punto sobre la superficie de su ciudad y ese punto está demarcado o identificado con un par de números y ese par de números es lo que ustedes van a conocer las coordenadas de la casa como tal, que es lo que ustedes usualmente le llaman la dirección de su casa. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Entonces resulta que ustedes, por ejemplo, cuando estaban trabajando en el plano cartesiano, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener puntos en el plano. Entonces voy a tratar de dibujar el plano acá. Si ustedes, por ejemplo, están pensando en el plano cartesiano, el plano XY, ¿sí? ¿Qué debo ser claro? No necesariamente se va a llamar el plano de ejes X y Y. En su área de conocimiento, usualmente este eje horizontal puede ser el eje del número de unidades, mientras que el eje Y o el eje vertical puede ser el eje de la utilidad, del costo, de los ingresos, etcétera, 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 dependiendo del uso o de lo que se esté trabajando en su momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre lo siguiente. Una de las cosas que ustedes van a estudiar en este caso con el plano cartesiano tiene que ver con las relaciones. Resulta que cuando usted, por ejemplo, demarca una gráfica o una trayectoria, que puede ser esa, o sencillamente usted puede decir, por ejemplo, que los costos de producción aumentan conforme pues aumentan los niveles de producción, los costos. Entonces usted puede tener una curva que sea creciente. Esta curva creciente le indica que hay una relación entre quién. Usted puede decir, como esto es una curva de costo, los costos usualmente relacionan lo que es el número de unidades que se fabrican versus el número o el valor del costo de producción. Entonces, fíjense que en este caso ustedes estarían vinculando o relacionando lo que es el costo de producción, coma, el número de unidades fabricadas o producidas, coma, el valor del costo de producción. Entonces, fíjense que en este caso ya no lo voy a llamar la coordenada X, Y, porque el problema no me invoca ese tipo de valores de variables, o el nombre que yo le utilice a la variable no va a ser XY. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces, vuelvo a la relación XY. Suponga que usted determina una relación en un punto. Esta curva es la gráfica de una ecuación cualquiera. Y ya mencioné justamente lo que vamos a trabajar en este momento. Resulta que este punto que está presentado acá tiene unas coordenadas X, Y. Este valor de X, que está dado acá en el eje X, y este valor de Y que está dado acá, están, digamos, relacionados. Y al estar relacionados, pues significa que existe una relación entre esos dos valores, es decir, que existe una restricción. Usualmente, en el plano cartesiano, cuando ustedes están trabajando relaciones entre par de valores, ustedes lo que utilizan es una ecuación. Una ecuación. Y la relación usualmente viene dada combinando las dos variables que hacen parte del plano que usted está trabajando en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir que la siguiente relación, 2x más y igual a 1, establece la relación o la correspondencia que existe entre puntos en el plano cartesiano de coordenadas x, y. Es decir, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si usted dice que x vale 1, entonces usted pudiera encontrar cuál es el valor de y con el cual se relaciona ese valor de x. En ese caso, ¿usted qué tendría que mirar? En ese caso, usted tendría que mirar qué pasa cuando usted toma este valor de x igual a 1 y lo reemplaza pues en la x que le están dando de la ecuación. Entonces, claro, si usted reemplaza la x por 1, le va a quedar 2x, que sería 2 por 1, más y igual a 1. En ese caso, 2 por 1 va a ser igual a 2, más y igual a 1, y al despejar el valor de y, le va a quedar 1
el 2 que está sumando pasa a restar, le va a quedar menos 2, entonces y es igual a menos 1. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que bajo esta relación, en el plano cartesiano, no estamos viendo funciones todavía, solamente relaciones, que bajo esa relación 2x más y igual a 1, el valor de x igual a 1 le genera una relación con el valor de y igual a menos 1. Entonces significa que este punto será un punto de la trayectoria o de la gráfica de esa ecuación. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy, por ejemplo, al recurso, a GeoGebra, yo podré ver de manera mucho más general dicha relación a través de una gráfica más completa. 2x más y igual a 1, hago la gráfica, 2x más y igual a 1, y fíjense que en este caso estoy encontrando el comportamiento, ¿sí? El comportamiento, esta gráfica exhibe el comportamiento de la relación que existen entre esos dos valores. Y justamente, si yo miro el punto 1, menos 1, ¿qué significa eso? Significa que cuando x vale 1, y vale menos 1. Y si nosotros nos vamos al plano cartesiano, entonces, si x vale 1, fíjense que este punto es el punto 1, menos 1. Y así sucesivamente, cada vez que usted quiera dar un valor distinto para x, usted va a poder encontrar su respectivo valor de y, que es lo que ustedes más adelante van a denominar la imagen de el valor x. Entonces, de pronto ustedes se preguntarán, bueno, y en ese caso, primero que todo, ¿quién me da la relación? Eso es una de las grandes preguntas. ¿Quién me da la relación? La relación la da el problema. ¿Sí? Bueno, y si el problema no da la relación, ¿ustedes cómo la pueden obtener o qué es lo que deben hacer? Pues ustedes la tienen que deducir. Por ejemplo, yo le podría decir a usted lo siguiente. Yo le podría decir a usted, encuentre la relación que existe entre dos números, tales que uno de ellos equivale al cuadrado del otro disminuido en 4. ¿Sí? Entonces, aquí hay una relación. Digamos, hay una correspondencia entre un número y otro. La pregunta es, listo, ¿cuáles son los números? Dice, hay dos números. ¿Son desconocidos? Sí, son desconocidos. ¿Usted cómo lo va a llamar? En este momento, pues el problema, como es un problema abierto, no le están diciendo quién es el X y el Y, o quién es el A y quién es el B, o quién es el M y quién es el N, porque eso también es irrelevante en este momento, como usted quiera nombrar los números. Entonces usted dice, ah, bueno, pero me la voy a jugar con las mismas letras. Voy a llamar a este valor, a los dos números X y Y. Esos son los dos números que hacen parte del problema, los cuales me están invocando el problema. Esos son los dos números. Ahora dice el problema, son tales que uno de ellos equivale. Entonces, uno de ellos equivale al cuadrado del otro disminuido en 4. Entonces, aquí sí tienen, digamos que es importante la interpretación que ustedes le den al enunciado. Uno de ellos. Entonces, usted puede decir, puedo llamarlo Y si quiero. Ese es uno de ellos. Equivale, igual al cuadrado del otro disminuido en 4. El cuadrado del otro, pues es tomar el otro número y disminuirlo, es restarle 4. Entonces, fíjense que ustedes aquí encuentran una ecuación que expresa la relación dada a través de esa expresión en lenguaje natural. Entonces, ustedes ahí logran encontrarla, identificarla. El problema no se las da, sino que ustedes tienen que formularla y esto va en la misma dirección de lo que ustedes han venido haciendo hasta el momento en actividades. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes han venido transformando expresiones en lenguaje natural a lenguaje simbólico. Temas de costos, utilidades, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Que ustedes logren con, digamos, cierta facilidad poder migrar esto que estaba en lenguaje natural al lenguaje simbólico. Ahora, ya otra cosa es que ocurre, por ejemplo, cuando usted le da valores a X y a Y, que eso ya es otro problema, porque el problema le podría decir a usted que identifique cuánto vale X, cuál es el valor de X, por ejemplo, si el valor de Y vale, por ejemplo, 2.
Entonces, claro, fíjense que en este caso ustedes tendrían que encontrar el valor de X sabiendo que y vale 2. Entonces, ya ustedes no le van a dar el X, sino que le van a dar un Y que deberá reemplazar en esta Y de acá. Entonces, usted qué dice, ah, bueno, pues voy a encontrar la X. X es igual a Y elevado a la 2. Pero en este caso, el problema le puede decir usted que Y vale 2. Entonces, sería 2 elevado a la 2 disminuido en 4. Es decir, que esto va a ser igual a 2 a la 2 le va a dar 4, menos 4 es igual a 0. Significa que cuando X vale 0, el Y es igual a 2 o viceversa. Si Y vale 2, entonces el X vale 0, porque en este momento con este problema no estamos diciendo que X es la X del eje X y el Y es el Y del eje Y. Simplemente los dos números que cumplen esa condición son eso. Es decir, una pareja de números, ¿no? Una pareja de números. Porque si usted se da otro valor para X u otro valor para Y, pues usted va a encontrar otro par de números. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted dice, no, es que yo quiero que X valga, que Y valga, por ejemplo, 3? Entonces usted cuando toma X dice que es Y elevado a la 2, sería 3 a la 2 menos 4, entonces esto sería 9 menos 4 y eso sería igual a 5. Entonces significa que el X vale 5. Entonces fíjense que para otro valor de Y, que vale 3, el valor con el cual se relaciona en el plano sería X igual a 5. O en el plano, simplemente en el problema como estamos planteándolo en este caso, que yo no estoy diciendo que como el problema me habla de dos números, aquí se trata de encontrar una expresión algebraica o una ecuación que me dé cuenta de esa relación. ¿Listo? Ya si dijera, en el plano cartesiano la X es tal que equivale al cuadrado del 1 disminuido en 4, ya ustedes identifican que la X cumple una condición y que la Y cumple la otra. Es decir, ya ustedes sabrían cómo, quién sería la X y quién sería la Y. Ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos estudiar, digamos, varios conceptos y tienen que ver con justamente el manejo o la manipulación que ustedes le pueden hacer a los puntos en el plano cartesiano. Eh, Cuando ustedes están trabajando en el plano, justamente una de las cosas importantes del plano es que el plano, de las características es que es un conglomerado de puntos, ¿sí? De puntos. Los puntos como tal se identifican con pares ordenados. Digamos que aquí hay pares ordenados que identifican los puntos, es decir, números. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar es que miremos qué puede pasar en la recta. Recuerden que nosotros obtuvimos el plano a partir de lo que ocurría en la recta numérica. Cuando ustedes tienen la recta numérica, ustedes, supongamos que aquí está el 0, bueno, aquí está el 0, este es el origen de coordenadas de la recta numérica. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hace usted para encontrar, por ejemplo, la distancia entre dos puntos? Suponga que usted tiene aquí el 1, aquí tiene, por ejemplo, el 5, y aquí tiene, por ejemplo, no sé, menos 2. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo hace para encontrar la distancia entre el 1 y el 5? Entonces usted dice, profe, pues la distancia que hay entre estos dos números es 4 unidades. Entonces dice, ¿y cómo hiciste para calcular la distancia? Si este punto 1 es el punto A y este punto 5 es el punto B, entonces yo puedo denotar o nombrar la distancia entre el punto A y B como ¿quién? Como la diferencia que existe entre el valor que está a la derecha, el mayor, que sería 5, y restarle 1, y esta diferencia va a ser igual a 4 unidades. Eso va a ser la diferencia. Tomo el valor mayor, le resto el menor valor. ¿Para qué? Para asegurar que el resultado es un resultado positivo. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, este punto menos 2 es el punto C, ¿cómo hacen ustedes para calcular, por ejemplo, la distancia que existe entre el punto B y el punto C? Pues proceden de la misma forma. Van a hacer la resta entre el valor
entre la coordenada del punto que está a la derecha, la coordenada, recuerden que esos números se llaman coordenadas, que será 5, y la coordenada, ojo, este signo que estoy repintando allí de azul, esa es la resta que voy a ejecutar. Entre el valor o la coordenada del punto a la derecha con la coordenada del punto a la izquierda, en este caso menos 2. Pero como voy a restar un valor negativo, lo que hago es asegurarme de encerrarlo entre paréntesis. Entonces esto va a quedar 5 menos menos 2, le va a quedar 5 más 2 y esto es igual a 7 unidades. Y alguien no hubiera podido decir, profe, pues claro, mire que de aquí a acá hay 5 unidades y de aquí a acá hay 2 unidades, en total hay 7 unidades. Pero muchas veces ustedes no pueden contar de esa manera. Este procedimiento que estoy llevando a cabo acá, pues va a ser muy útil para calcular distancia entre puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Y para calcular cosas relacionadas, por ejemplo, con estimación de límites, derivadas que ustedes van a trabajar en el curso de cálculo 1. Entonces se hace necesario que ustedes logren interpretar muy bien lo que corresponde a distancia de puntos en el plano cartesiano. Entonces se preguntarán, bueno, ¿qué más puedo calcular allí? Si ustedes tienen, por ejemplo, el punto 1, el punto A y el punto B, en donde cada uno de ellos tiene una coordenada, ustedes también pueden invocar lo que se conoce como el punto medio. Pero el punto medio, que voy a denotarlo de la forma M con una barra arriba, porque así ustedes se acostumbran también a denotar esto como el valor promedio, simplemente se calcula sumando los dos números, las dos coordenadas. En este caso, si yo voy a calcular el punto medio, a ver, de pronto aquí voy a hacer un poco más explícito, el punto medio de AB. Voy a colocar aquí del segmento AB. No sería una buena notación. Voy a colocar aquí, permítanme escribo mejor la M, voy a escribir el punto medio, que es la mitad del segmento o del determinado por los puntos AB. Entonces, en ese caso, ¿ustedes cómo hacen? Como ustedes van a calcular la mitad de esos dos puntos, lo que ustedes hacen es sumar la coordenada de cada uno de los puntos, sin importar el signo, ustedes suman tal cual. Entonces sería 1 más 5 y eso lo van a dividir entre 2 porque ustedes van a calcular el promedio de los dos valores. En este caso sería 6 dividido 2 y esto va a ser igual a 3. Y efectivamente, si ustedes calculan la mitad del punto 1 al 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Este valor de 3 va a ser justamente el centro o la mitad de esos dos valores. Si ustedes quisieran, por ejemplo, calcular la mitad del segmento, por ejemplo, AC, CA o AC, que sería entre el menos 2 y el 1, harían lo mismo. Tomarían al 1, le sumarían el ¿quién? El menos 2 y lo dividirían entre 2. Y fíjense que estoy sumando con signo y todo, porque voy a sacar el promedio de 2, entonces va a quedar 1 sumado con menos 2 le va a quedar menos 1 sobre 2, y esto es igual a menos 0,5, y menos 0,5 está por acá. Y efectivamente, si usted mira, por ejemplo, yo no lo escribí, pero aquí va a estar el menos 1, de aquí a acá hay 1,5 y de acá a acá hay una distancia de 1,5. Entonces, de esa manera ustedes pueden calcular el punto medio de dos valores en la línea recta, en la recta numérica. Entonces, ustedes ahorita, por ejemplo, vamos al plano cartesiano. Y en el plano cartesiano vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, tenemos el plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Resulta que ahorita lo que queremos hacer nosotros es justamente encontrar puntos medios y distancia de puntos en el plano. Aquí yo tengo el eje Y yo voy a tomar dos puntos cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar este punto P y voy a tomar este punto Q. Entonces, listo, no hay problema. Tengo esos dos puntos. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto P? Entonces usted puede decir, profe, las coordenadas del punto P son X, Y. Y las coordenadas del punto Q, profe, también son X, Y. Pues yo le digo, venga, pero los dos los está representando de la misma forma.
Identifíquelos. Entonces usted dice, ah, bueno, profesor, voy a llamar a este punto Q. Este punto Q va a tener coordenadas X1, Y1. Y a este punto Q va a tener coordenadas X2, Y2, X sub 2, Y sub 2. Eso es un lenguaje de subíndices. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo hago para encontrar? ¿Yo cómo hago para encontrar? Permítame que aquí se me ocurrió algo. Entonces, ¿yo cómo hago para encontrar la distancia que existe entre esos dos valores? ¿Cómo hago? Ustedes fíjense, por ejemplo, lo que voy a hacer. Voy a unirlos solamente como por visualizar. Ahorita nos vamos a GeoGebra para poder trabajar un poco mejor esto de la distancia entre dos puntos. Entonces yo tengo estos dos puntos y quiero determinar qué tanta distancia hay entre ellos dos. O por ejemplo, quiero saber cuál es el punto medio. Entonces, hay dos fórmulas que ustedes pueden utilizar para calcular tanto la distancia como el punto medio. ¿Ustedes cómo hacen para calcular el punto medio? Ustedes van a tomar y van a calcular el promedio tanto de las coordenadas X como de las coordenadas Y. Es decir, X1 más X2 sobre 2, esa será la coordenada X. Es decir, ustedes van a tomar las coordenadas X de cada punto y van a calcular el promedio. ¿Y cómo hacen ustedes para calcular el promedio de las coordenadas Y? Pues toman las coordenadas Y le calculan también el promedio. Es decir, la coordenada Y, va a ser Y1 más Y2 dividido 2. Entonces fíjense que todo se basa en la etiqueta que usted le dé al punto. Esa es la fórmula del punto medio, ya la vamos a usar con un ejemplo particular. Y ahora, si usted quiere calcular la distancia va a ser una raíz cuadrada ¿de quién? Entonces fíjense lo que va a pasar. Voy a elevar al cuadrado cada uno de los términos y voy a sumar. Es la suma de qué cuadrados. Entonces va a ser la diferencia esta vez de las coordenadas X y la diferencia de las coordenadas Y. Esas serán las dos fórmulas que ustedes van a tener en este momento presentes antes de entrar a trabajar lo que es la línea recta. Ahora, de pronto, podemos colocar un problema particular y vamos a pensar, por ejemplo, en dos puntos en el plano. Yo digo, bueno, voy a calcular tanto el punto medio como la distancia que existe entre el punto, por ejemplo, 3, menos 1 y el punto menos 2, por ejemplo, menos 4. Tengo esos dos puntos, ¿sí? Ahora yo puedo ir a GeoGebra, hacer el ejercicio sencillo, muy práctico, y puedo me toca abrir otra ventana. Muy práctico. Y voy a ubicar esos dos puntos. Entonces voy a ubicar los puntos 3, menos 1, X3, Y menos 1 y el punto menos 2, menos 4. Entonces X menos 2, menos 4, que está por acá. Esos son los dos puntos que estoy dando allí. Entonces la pregunta es, quiero calcular la distancia. Ah, bueno, GeoGebra me da la distancia. Mire, yo cuando uno estos dos puntos, mire que aquí me está diciendo que la distancia es 5.83 unidades. Y si quiero calcular el punto medio, me voy para acá, me voy aquí a medio centro, punto, presiono los dos puntos y obtengo el punto C. Y el punto C es de coordenadas 1 medio, menos 5 medios. Pero pues la idea es también utilizar papel y lápiz, saber utilizar su memoria, su habilidad, para poder encontrar el punto medio y la distancia a través de estos dos recursos. Pero lo primero que voy a hacer es etiquetar. Lo primero que hago es etiquetar, no importa el orden.
No importa el orden. X, Y, X, Y. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será el 1 y el Y? ¿Cuál será X1, Y1, X2, Y2? Pues no importa. Entonces voy a coger a este, suponiendo que sea X1, Y1, y voy a decir que este sea X2, Y2. Alguien de pronto dirá, profesor, ¿y qué pasa si a mí se me antoja hacer lo siguiente? Que el 3, menos 1 sea el X1, Y1 y que el menos 2, menos 4 sea el X2, Y2. Bajo esta configuración, el resultado será el mismo. El mismo. Entonces, pues, para encontrar las coordenadas del punto medio, utilizo la fórmula. El promedio de las coordenadas X. Ahí está. Entonces sumo 3 menos 2 sumado con X2, porque es X1 más X2 dividido 2, coma, ahora Y1 más Y2, que será menos 4, sumado con menos 1 sobre 2. Allí estoy simplemente reemplazando para encontrar el punto medio. Entonces, ¿qué va a quedar? Cuando se toma menos 2 y le suma 3, esto le va a dar un 1 sobre 2. Y cuando se toma menos 4 y le suma menos 1, le va a quedar menos 5 sobre 2. Es decir, que las coordenadas del punto medio son de coordenadas x vale un medio, que efectivamente es 0.5, coma, menos 5 medios, que efectivamente es menos 2.5, que ese fue el valor del punto medio que encontramos acá. Entonces ustedes lo pueden encontrar manualmente a través de esa forma. Ahorita el propósito es, dado los dos puntos, encontrar la distancia que existe entre ellos dos. Es decir, vamos a utilizar ahorita esta fórmula de distancia que está presentada acá, la que está ahí encerrada en verde. Y vamos a decir lo siguiente, la distancia entre los dos puntos va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Ahora, x2 menos x1, entonces reemplazo. x2 es 3. Menos de la fórmula. X2 menos X1. X1 es menos 2. Entonces, como el valor que usted va a reemplazar de X1 es negativo, usted lo encierra en paréntesis. Elevado al cuadrado. Fíjense que ahí estoy escribiendo X2 menos X1. ¿Listo? Al cuadrado. Más Y2 menos 1. Menos de la fórmula, ¿no? Recuerden aquí, menos Y1. Y2 menos 1, menos Y1. Entonces, abro paréntesis, menos 4. Y eso está elevado al cuadrado. Ahí reemplacé. Y2 menos de la fórmula, Y1. Y al cuadrado. Ahora procedo a resolver lo que está al interior de los paréntesis. Este 3 menos 2 le va a dar 3 más 2. Por este signo menos que está aquí en la mitad, le va a dar 5. Esto le va a quedar 5 a la 2. Más. Este menos 1, que está en el segundo paréntesis, este menos 1, menos 4, le va a quedar al final menos 1 más 4. ¿Por qué? Porque este signo menos hace que este menos del menos 4 se le convierta en una suma. Entonces va a ser menos 1 más 4, le va a dar 3, positivo. Más 3 al cuadrado. Ya resuelto los paréntesis, elimino las potencias. 5 al cuadrado es igual a 25, más 3 al cuadrado es igual a 9. 25 más 9 le va a dar 34. Y si usted va a la calculadora, calcula raíz cuadrada de 34. 34 raíz le va a dar 5,8. Y efectivamente aquí está 5,83.
que es el mismo valor que me está dando una calculadora, que sería un valor aproximado igual a 5.83 unidades. Y así se utiliza la fórmula de distancia entre puntos y la fórmula del punto medio de un segmento determinado por dos puntos en el plano cartesiano. ¿Cuál es el otro problema que se podría abordar en el plano cartesiano? Que ustedes podrían encontrarse en el camino, porque ustedes se preparan con el plano para poder estudiar más adelante funciones en donde se van a establecer vínculos mucho más específicos entre dos variables que pueden ser de más uso por parte de ustedes: costos, utilidad, número de artículos que se fabrican, número de artículos que se venden. Bueno, entonces el otro problema a resolver tiene que ver con la búsqueda de la ecuación de una recta. A ver, ustedes pueden tener, por ejemplo, el punto A y el punto B como lo estudiamos ahorita. Yo aquí lo que estoy, digamos, lo que ustedes están viendo es un segmento de recta. Un segmento tiene principio y tiene fin. Muy diferente, observen lo que yo estoy señalando acá, recta. Cuando yo tomo y marco dos rectas, marco una recta y esa recta ya es infinita. Ahora, vuelve y juega. Voy a deshacer lo que acabo de hacer. Si ustedes miran, cuando yo tomo el segmento A, el punto A y el punto B y los uno, aquí a la izquierda no me aparece nada. Solamente me aparece en las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto B, la distancia y el punto medio. Pero cuando yo tomo, por ejemplo, los dos puntos y los unos, ya no con un segmento, sino con una recta, mire que esa recta, aquí a la izquierda, ya aparece ya aparece algo. Y ese algo es justamente, voy a escribirlo acá aún más grande, la ecuación de la recta. Y esa ecuación, como les mencionaba al inicio de la sesión, es una manera de relacionar lo que pasa con los valores de X y con los valores de Y, que hacen parte, que son las coordenadas del punto, de cualquier punto sobre la recta. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, vamos a tomar un punto, este punto que está acá, vamos a mirar este punto. Este punto que está acá, lo voy a marcar, es el punto D. ¿Sí? Ese punto D. Fíjense que ese punto D, cuando yo lo marco, ese punto D tiene unas coordenadas. Ese punto D tiene coordenadas menos 7,7. ¿Qué ocurre? Como nosotros tenemos una ecuación, y es esta ecuación que está exhibida acá, 3x menos 5y igual a 14, significa que cualquier punto que usted considere sobre la recta, ¿sí?, sus dos coordenadas, tanto la x como la y, van a estar relacionadas o vinculadas bajo esta ecuación. Bajo esta ecuación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo voy a tomar el valor de x, que fue el que yo acabé de mostrarles aquí, el valor de x, menos 7, entonces yo puedo reemplazar el x menos 7, lo puedo reemplazar aquí en esta x. Entonces, ¿qué les va a quedar? Voy a hacer el cálculo aquí abajo. 3 por menos 7, menos 5 por y, igual a 14. Entonces, 3 por menos 7 le va a dar menos 21. Menos 5y igual, menos 21, igual a 14. Ahora yo quiero despejar la y. Yo quiero despejar la y. Significa que este 5 llega negativo, lo puedo pasar a la derecha a sumar. Entonces, esto le va a quedar menos 21, menos 14, igual a 5y. Menos 21 menos 14 le va a dar menos 35, igual a 5y. Y si usted toma este 5 que está multiplicando a la y y lo pasa a dividir, le va a quedar al final menos 7, igual a y. ¿Qué significa eso? Que cuando el x vale menos 7, el valor con el cual se está relacionando también es menos 7. ¿Qué significa eso? Que el punto de coordenadas menos 7, menos 7 hará parte de la gráfica de esa recta. Entonces fíjense que con esta ecuación que yo tengo exhibida acá,
yo puedo encontrar las coordenadas, dada una coordenada o dado un valor de X o de Y, yo puedo encontrar la coordenada del punto, la coordenada que falta del punto, para cualquier punto sobre la recta. Pero la cuestión aquí es ¿cuál? La cuestión es, ¿yo cómo hago para encontrar esta ecuación? Es decir, si a mí me están diciendo que hay una recta que pasa por dos puntos, ¿cuáles son los dos puntos? Los dos puntos originalmente hablando eran ¿cuáles? El punto 3, menos 1 y menos 2, menos 4. Entonces vamos a tomar esos dos puntos como referencia para poder encontrar la ecuación de la recta, haciendo uso de unas fórmulas que ya están establecidas y para constatar que efectivamente la ecuación es justamente la que me está dando el recurso de GeoGebra. Entonces, tomamos el punto 3, menos 1 y tomamos el punto menos 2, menos 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos dos puntos, el 3 menos 1 y el menos 2, menos 4, van a determinar una única recta, como ustedes lo lograron ver acá. Es decir, por esos dos puntos pasa una única recta. Si ustedes quisieran trazar otra recta, miren, marco acá, vamos a llegar exactamente a la misma. Es decir, no hay dos distintas, son la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las ecuaciones de la recta tienen una forma. La ecuación de la recta, es decir, la relación entre las coordenadas de cualquier punto sobre cualquier recta tienen una forma. La forma es y igual a mx más b. Esa es la manera como se relacionan. ¿Quién es x? Pues la coordenada x del punto. ¿Quién es y? Pues la coordenada y del punto. ¿De cuál punto? De cualquier punto de la recta. Entonces ahorita el propósito de nosotros, ¿cuál es? Es encontrar el valor de m, en donde m se denomina la pendiente de la recta, y encontrar asimismo el valor de b, en donde b, si ustedes observan acá, bueno, aquí el valor de b va a ser un punto donde la recta atraviesa al eje Y. Entonces aquí voy a demarcar, como la recta a la que yo estoy trazando allí, voy a colorearla un poco para que ustedes vean la recta. Acá está. Esta es la recta. Voy a marcar la intersección de la recta con el eje Y, para que ustedes noten lo que va a pasar. Miren, aquí voy a interceptar la recta con el eje Y. La recta con el punto H. Aquí está, miren. Este valor que yo estoy colocando acá, este valor en el eje Y es menos 2,8. Ese es el corte con el eje Y, el B. Entonces la pregunta es cómo hago para encontrar estos dos valores desconocidos, tanto la M como la B. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de M. Y el valor de M está sujeto a una formulita que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Eso es lo que usualmente ustedes van a poder encontrarse como el cambio en Y, el delta Y, sobre el cambio en X. La letra delta griega es una letra que usualmente en matemática denota cambio, es decir, valor final, como ustedes lo pueden ver acá, valor final menos valor inicial sobre valor final menos valor inicial, tanto con las coordenadas X como con las coordenadas Y. Entonces, claro, si yo quiero encontrar la pendiente, que es lo primero que siempre debo tener, entonces yo necesito utilizar la pendiente y la fórmula. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién será X1, X2, Y1, Y2? Pues van a etiquetar los puntos de la misma forma como lo hicieron ahorita. Yo puedo llamar como en el orden que yo quiera. Te voy a llamar a este caso X1, Y1 y a este lo voy a llamar X2, Y2. Y lo que voy a hacer ahorita es utilizar esa fórmula y a reemplazar los valores tal como aparecen acá. Entonces será Y2. Y2 es menos 4, entonces reemplazo. Menos 4. La fórmula dice menos. Está el menos de la fórmula. El valor de Y1. Y1, como ustedes lo pueden ver acá, es menos 1. Entonces, como voy a reemplazar un valor negativo, voy a colocarlo entre paréntesis, menos 1. Ahí he sustituido lo de arriba. Ahora voy a reemplazar lo de abajo.
x2. Entonces x2 es menos 2 menos x1. x1 es 3. Bueno, muy bien. Hago los cálculos aritméticos como de costumbre y la diferencia entre menos 4 y menos 1 le va a dar menos 3. ¿Por qué? Porque esto arriba va a ser menos 4 más 1, porque este menos con este menos le va a dar más allí, va a hacer que se le convierta en una suma, y abajo menos 2 menos 3 le va a dar igual a menos 5. Arriba le va a dar menos 3 sobre menos 5, y por ley de signos, menos dividido menos le va a dar más, por lo tanto esto es igual a 3 quintos. O la pendiente es igual a 3 quintos, es decir, el valor de m, la pendiente de esa recta es igual a 3 quintos. ¿Qué significa eso, entre otras cosas? Bueno, significa lo siguiente. Hemos encontrado una pendiente de signo positivo. De signo positivo. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer acá para que ustedes también empiecen a mirar hacia dónde vamos. Voy a escribir la ecuación y igual, si ustedes miran la parte de abajo izquierda, y igual a mx más b. Entonces yo voy a crear dos deslizadores. Fíjense que un deslizador es para el valor de la pendiente y el otro deslizador para el valor del corte con el eje Y. Fíjense, por ejemplo, que acá voy a escribir la ecuación. Esto es f. Y voy a mostrarla un poco más grande para que ustedes puedan visualizar qué es lo que está pasando con la recta. Aquí está. ¿Sí? Entonces, miren. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Cuánto vale M? 1. Ahí está. Si yo aumento el B en 2, mire, por ejemplo, que allí la recta cortó en 2, porque el B es el corte con el eje Y. Si yo disminuyo, por ejemplo, a menos 3, significa que ahorita la recta corta en menos 3. Ahí estoy solamente movilizando el valor de B. Yo lo puedo subir, si lo subo a 0, corta en Y igual a 0, que será una recta que pasa por el origen. Pero fíjense lo que va a pasar con M. Mire, M es un número positivo, positivo, positivo. Mire que en la medida que el valor de la pendiente va creciendo, ustedes lo están viendo allí, voy a cambiar este valor. ¿Qué está pasando con la recta? Entre más grande sea el valor de M, más empinada va a ser la recta. ¿Por qué? Porque la pendiente está relacionada con la inclinación o el ángulo que forma con respecto al eje X. Por lo tanto, ustedes, entre mayor sea el valor de la pendiente, mayor va a ser, mayor crecimiento va a tener la recta, porque crece muy rápido. Una recta así con pendiente 3.3 crece más rápido que una recta, por ejemplo, con pendiente 0.5. Por eso uno de los modelos que ustedes se pueden encontrar más adelante en cuanto a las funciones o ecuaciones, y ustedes lo evidenciaron con el trabajo que ya hicieron hasta el momento con las ecuaciones, la ecuación de costo. ¿Qué significa? Que a mayor producción, mayor va a ser los gastos de gastos de producción. ¿Sí? Bueno. Ahora miremos qué pasa con esta recta. Fíjense que allí yo estoy pasando una pendiente positiva y me voy a encontrar con una pendiente igual a 0. Mire que la pendiente 0, la pendiente igual a 0, es una pendiente nula. Es decir, la recta es horizontal. Entonces es una pendiente nula, es una recta horizontal. No hay nada. Es como si los costos, por ejemplo, los ingresos, no hay variación, por ejemplo, los ingresos siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es un ingreso constante, siempre, de ventas por algún producto. Como si usted no estuviera vendiendo nada. Entonces, allí se presenta una recta que es una recta horizontal. Más adelante eso es lo que va a denominarse una función constante. Pero fíjese lo que va a pasar cuando yo disminuyo el valor de la pendiente. Mire, cuando yo lo vuelvo negativo, entonces voy a subir un poquito el B. Fíjense que la recta se vuelve ya es una recta decreciente. Decreciente.
decreciente. ¿Sí? Entonces, entre más negativo sea, más pequeño sea, pues mayor decrecimiento va a tener la recta. Esto es creciente, constante, crece. Decrece, crece. Constante, decrece. ¿Cuándo se ve, por ejemplo, modelos de decrecimiento o ecuaciones en donde se involucra el decrecimiento de una variable? Por ejemplo, ustedes han notado, por ejemplo, que cuando hay demasiado producto en el mercado, entonces fíjense que en ese caso los productos van a estar dados en el eje X. Entonces, entre mayor sean los niveles de productos de demanda de objetos en el mercado, los precios tienden a disminuir, los precios de venta. Entonces, eso es un modelo o un fenómeno que se puede dar en términos de crecimiento como tal. ¿Listo? Entonces, ahí hemos encontrado la relación o hemos visualizado a través de la gráfica cómo ustedes pueden entender la pendiente de una recta, ¿sí? Y más que todo se la van a poder encontrar más adelante cuando ustedes estén trabajando problemas de aplicación. Bueno, ya encontramos la pendiente, menos 3/5. Ahora nos falta encontrar el valor de B. Entonces, parcialmente nuestra ecuación va de la siguiente forma. Y igual, M. Bueno, M vale 3/5. Y efectivamente, si ustedes recuerdan la gráfica, mire que la recta nuestra, la del problema que estamos resolviendo, es una función, es una recta creciente, y eso significa que vamos bien, porque hemos encontrado un valor positivo para la pendiente. Ahora lo que tenemos que encontrar es que el valor de B sea menos 2.8. Vamos a ver cómo nos va con ese cálculo. Sería Y igual a M por X más B. Entonces resulta que nos falta solamente encontrar el valor de B que está aquí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes podrían hacer lo siguiente. Pueden hacer lo siguiente. Van a tomar cualquiera de los dos puntos. ¿Cuál? ¿El 3 menos 1 o el menos 2 menos 4? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Yo me voy a inclinar por tomar el 3 menos 1. No es porque sea el primero, porque ese quiero tomar. Resulta que este punto 3, menos 1 tiene una coordenada X, una coordenada X y una coordenada Y que satisface la ecuación de la recta. Por lo tanto, va a ser importante que se cumpla la igualdad cuando usted reemplace la X en la respectiva X de la ecuación y este valor de Y en la respectiva Y de la ecuación. ¿Para qué? Para que le quede una ecuación con una sola incógnita y así usted pueda despejar el valor de B. Entonces procedamos a reemplazar el valor de X y Y. Cuando ustedes reemplazan el valor de Y, que es menos 1, va a ser igual a 3/5 multiplicado por X, X vale 3, más B. En el ejercicio del despeje, este 5 que está dividiendo, ustedes no lo van a pasar a multiplicar. No lo van a pasar a multiplicar al menos 1. Primero tienen que realizar esta operación. Este 3 por este 3 le va a dar 9. Y recuerden que aquí hay un 1 abajo, entonces 5 por 1 le va a dar 5, más B. Y ahorita el B lo van a despejar. A la izquierda está el menos 1. Y ahora sí, el 9/5 que está sumando pasa también a restar. Entonces le va a quedar menos 1, menos 9/5 igual a B. Cuando ustedes hacen esta resta, menos 1, menos 9/5, eso al final, en la calculadora, si ustedes lo están haciendo con la calculadora, le va a quedar menos 14/5. Ese es el valor de B. 5 por 1 es 5, menos 5 menos 9 menos 14/5. Y si nosotros vamos a la calculadora, 14 dividido 5, efectivamente le va a dar 2.8, que es el valor que se ve reflejado, menos 2,8, que se ve reflejado en el recurso GeoGebra. ¿Listo? Entonces, allí hemos encontrado la ecuación de la recta y ahora lo que sí podemos hacer es reemplazar el valor como debe ser. Es decir, la ecuación de la recta que se está buscando es Y igual M, que es 3/5, multiplicado por X, más el valor de B. Pero como el valor de B es menos 14/5, entonces B va a ser, no va a colocar más menos 14/5, sino que puede colocar directamente menos 14/5. Esta ecuación es lo que ustedes van a encontrar en la literatura como la ecuación pendiente-corte.
¿sí? O pendiente-intercepto. ¿Por qué? Porque esta ecuación le muestra la pendiente y le muestra el intercepto o el corte con el eje Y. Este tipo de ecuación, aunque sí es útil, no es la única que aparece en la literatura. Ustedes se pueden encontrar ecuaciones de la recta escritas en diversos formatos. Una de ellas es esta. La otra, que es muy general, es cuando ustedes igualan a cero la ecuación de la recta que acabaron de encontrar. ¿Cómo hago para igualar a cero? Primero que todo, vamos a resolver la operación entre fracciones que está a la derecha. En este caso, si ustedes, por ejemplo, colocan el mismo denominador, ¿por qué? Porque como tienen denominador 5, entonces ustedes colocan el mismo denominador, tema estudiado en la primera sesión. Entonces arriba le va a quedar 3x menos 14. En este caso, ahorita sí el 5, como está a la derecha, dividiendo todo, este 5 lo pueden pasar a multiplicar al y, entonces le va a quedar 5 por y igual a 3x menos 14. Como el propósito es igualar a 0, entonces tanto el 3x que está sumando pasa a restar y el 14 que está restando pasa a sumar también. Perdón, el 3x está sumando pasa a restar y el 14 que está restando pasa a sumar. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar menos 3x, porque el 3x pasa a restar, más el 5y, que está a la izquierda, ese inamovible es su signo, más 14. Y esto queda igualado a 0. Esta ecuación que ustedes acaban de ver acá es lo que se conoce en la literatura como la ecuación general de la recta. La ecuación general, ecuación general. La ecuación general de la recta en la literatura ustedes se la van a encontrar de la forma AX, miren, AX más B por Y más C igual a 0. Esta es la manera como se visualiza en la literatura la ecuación general de la recta, mientras que la ecuación pendiente corte se visualiza de la forma Y igual a MX más B. Finalmente son ecuaciones equivalentes porque usted puede pasar de la ecuación pendiente intercepto a la ecuación general igualando a 0, o puede pasar de la ecuación general a la pendiente intercepto despejando la variable Y. Y con eso ustedes sencillamente pueden ya hablar de cosas, digamos, encontrar detalles o analizar detalles sobre la recta como tal. Lo que sí ustedes no pueden ver con la ecuación general, evidentemente, es si la recta es creciente o decreciente. Ustedes la pueden ver directamente es donde, con la ecuación pendiente-intercepto, porque esta ecuación es la que le muestra claramente y de forma explícita cuál es el signo de la pendiente. Mientras que si ustedes le dan esta ecuación, menos 3x más 5y más 14 igual a 0, usted esta ecuación como tal no le muestra esa información. Para eso usted tendría que despejar completamente la variable y así poder concluir si la recta crece o decrece. Y efectivamente, pues hemos encontrado la ecuación de la recta que está presentada acá. Finalicemos entonces ahorita con el estudio de algo llamado regiones en el plano. Cuando ustedes están trabajando regiones en el plano, regiones, a ver, vuelve otra vez. Regiones. Eso es algo que ustedes se pueden encontrar también más adelante, es probable, cuando ustedes estén estudiando el método simplex y estén estudiando lo que se denomina optimización de funciones a través del método simplex, y ustedes tienen, digamos, que utilizar muchos recursos de la matemática fundamental allá, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, sistemas de ecuaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a hacer el ejercicio acá de una manera muy precisa, muy directa. Yo les puedo dar a ustedes la ecuación de una recta. Y igual a 3x más 1. Entonces, voy al plano. Voy a botar todo esto, voy a eliminarlo.
y voy a graficar y igual a 3x más 1. Ustedes fíjense que cuando ustedes están viendo la recta y miran el plano, es como si todo el plano quedara dividido en tres partes. Tres partes. Una de las partes es justamente la recta. Es una parte del plano. Todos los puntos que hacen parte de la recta. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es todo lo que está en este sector. De la recta, digamos, de la parte de la recta hacia la izquierda, y la otra parte es lo que está hacia la derecha de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Esto de las regiones se va a estudiar un poco más con la relación de orden. Miren lo que yo voy a hacer. Una cosa es que yo diga y igual a 3x más 1. Cuando yo coloco y igual a 3x más 1, y igual a 3x más 1, significa que para cada coordenada x tiene que existir una y tal que esto se cumpla. Pero ¿qué tal si yo no escribo y igual, sino que yo escribo y mayor que 3x más 1? Significa, en este caso lo que se está indicando acá es que el valor que toma y va a ser mayor que la sustitución, el resultado que usted obtenga acá a la derecha cuando usted reemplace x por cualquier valor. Entonces yo voy a permitirme hacer esto de una vez acá. Podría cada uno de ustedes estarse preguntando, cuando yo coloque y mayor que 3x más 1, ¿cuál de las dos zonas va a dar? Si la que está a la izquierda o la que está a la derecha. Observen. Y cada uno de ustedes está preguntando ¿cuál? ¿La izquierda o la derecha? Estoy preguntándome y mayor. Uno podría decir, está por encima. Entonces miren lo que va a ocurrir. Y mayor que 3x más 1. Y fíjense que cuando yo hago este cálculo, y mayor significa que voy a exhibir la parte que está justamente a la derecha de la recta, a la izquierda, perdón, que son superiores a cualquier valor de 3x más 1. Mientras que yo, si escribo y menor que 3x más 1, fíjense lo que va a quedar. La parte derecha, lo que está a la derecha de la recta. ¿Qué significa eso? Que para cualquier punto que usted tome acá, cualquier punto que usted tome por acá, fíjense en este caso, el valor de y siempre va a ser menor que el resultado de aquí. Fíjense que este punto, si yo muestro acá, a ver, este es el punto A. Sí, este es el punto A. Miren que yo estoy marcando el punto A. Ahí lo ven ustedes. Lo voy a colocar muy grande. Miren que si ustedes notan acá, esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. ¿Sí? Y cada vez que yo mueva el punto, en esta zona amarilla, la Y va a ser menor que 3x más 1. ¿Por qué? Porque cualquier punto que sea X, Y tal que Y sea igual, va a estar sobre la recta. Entonces fíjense que cuando yo muevo el punto, ese punto siempre va a ser tal que, miren que la coordenada Y siempre va a ser menor. Ahora, si yo me paso para el otro lado, voy a pararme sobre la recta, vamos a ver. Aquí, Y es igual a 2x, a 3x más 1. Pero fíjense que si yo ahorita me paso para la parte de arriba, ¿sí ven lo que está pasando? Ahorita la Y es mayor. La Y es mayor. ¿Sí ven? Es mayor que justamente el valor de X, porque estoy ubicado en la parte amarilla, diga, en la parte azul, que es la que justamente yo estoy viendo acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que en ese caso, ustedes ahí tienen un punto, puntos donde la coordenada Y es menor y aquí donde la coordenada Y es mayor. Entonces, esos son regiones en el plano. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían también entrar a interpretar? Bueno, ¿qué zona del plano cartesiano
se constituyen los que son mayores, por ejemplo, que 3x más 1. ¿Cuáles serán los que son mayores o iguales a 3x más 1? ¿Cuáles serán los que son menores que 3x más 1? ¿Y cuáles son la región que es menor o igual a 3x más 1? Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque en este caso, usted dice, esta es la recta. Solo la recta. En esta es todo lo que está a la izquierda, pero no la recta. Y voy a hacer el ejercicio. Miren que yo cuando hago voy a borrarla. Miren que si yo hago y mayor que 3x más 1, yo no estoy tocando la recta. Si yo dijera y mayor o igual a la recta, a 3x más 1, miren lo que va a pasar. Voy a escribir y mayor que 3x más 1 y fíjense que la línea va a quedar punteada porque usted no está tomando la recta. Recuerden que la recta es y igual a 3x más 1. Ahí estaría usted tomando la recta, pero no. Ahora, ¿qué pasará si yo tomo la recta y mayor o igual a 3x más 1? Miren que allí ya no queda punteado, porque también doy la posibilidad que sea igual. Fíjense que aparece aquí justamente en la vista algebraica en la parte izquierda. Vuelvo y borro. ¿Qué pasa si coloco y menor que 3x más 1? Fíjense que como es estrictamente menor, no voy a considerar la recta y va a quedar punteada, una línea no continua. Ya si le coloco el menor o igual a 3x más 1, allí sí voy a considerar la recta. Esto va a ser muy importante porque resulta que en el método simple ustedes pueden tener esta región, puedes tener por ejemplo y menor que menos x más 7, voy a colocarle más arriba, más 10 allí, y puedo colocar, por ejemplo, y igual a 4. Resulta que si ustedes observan acá, las tres rectas me han determinado una región, este triángulo. Esto más adelante, si ustedes se encuentran en el método simples, probablemente ustedes calculen o resuelvan problemas con métodos simples a través de Excel, pero finalmente el método lo que le permite es usted tomar estos vértices de esa región poligonal, lo que llaman una zona factible, una región factible. Ustedes van a poder optimizar funciones a través de estos tres puntos. No sé, es probable que ustedes encuentren estos problemas más adelante. ¿Listo? En cálculo sí se lo van a encontrar, porque resulta que en cálculo ustedes sí tienen que tomar regiones para poder encontrar áreas entre curvas cuya interpretación pues seguramente en su momento se las van a indicar.